sale esto con muchísimo apuro porque el doctor Ricardo Rojas está en este momento como docente y como investigador en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y bueno, ahora luego de las vacaciones se iban. Por suerte me dijo antes del 20, o sea que nos evitamos la primera actividad de protocolo del doctor Bullrich. Veremos mañana cómo se estrena el tema. Bueno, este libro es muy interesante, de la violación sistemática de los derechos en Cuba. Estuve mirándolo porque estuve mirando el PDF apenas, porque lo imprimimos a velocidad. Uno de los males de estos últimos tiempos es que escasea el papel, así que es otro de los problemas que tiene una. Sí, todo escasea. No, pero sin embargo Quisillov parece que sí, que consigue una tinta especial. Les importa terminar. Sí, pues sí, le van a cobrar el IVA. Bueno, quería decir, no es la primera vez que Ricardo Rojas escribe sobre el tema de Cuba. Ricardo Rojas creo que todos lo conocen, pero bueno, tiene una larga trayectoria en la justicia y en la docencia, y ha editado infinidad de libros. Últimamente está muy prolífico, y no me da tiempo a leer los libros ni da tiempo a conseguir el papel y la tinta. Pero bueno, es un tema muy importante, y bueno, él hace todo un análisis histórico del tema de los derechos, de la represión que hay en Cuba y de la violación sistemática de los derechos individuales, a contramano de todo lo que ocurre en el mundo, donde se ha sistematizado e incluso incluido en el tema inherente a los derechos humanos en las constituciones. En Cuba, justamente todo lo contrario, hace todo un análisis histórico desde la independencia de Cuba, pasando por la Constitución de 1901 y llegando a todo lo que han sufrido con el régimen de Fidel Castro, que sigue hasta nuestros días a pesar de no vivir Castro. Incluso ha habido se han levantado algunas restricciones a Cuba de parte de Estados Unidos y de otros países de Europa por el tema sobre todo de turismo. Pero la represión sigue y la violación sistemática de los derechos individuales sigue. Le voy a dar primero la palabra al doctor Ricardo. Como usted quiere. No sabía que había un arreglo en el backstage. No, después le damos la palabra a Ricardo para la adicional, pero ustedes van a entender por qué lo hago. Porque el libro es un libro muy claro. Ya me generó una inquietud. En primer lugar, muchísimas gracias. Como decía Ana, fue un libro que se publicó contrarreloj, ¿no? Yo vine por muy pocos días. En primer lugar, el agradecimiento a Unión Editorial y a Rodolfo Vittel, que creo que lo terminó de imprimir, debe estar todavía la tinta húmeda, porque se terminó de imprimir en último momento. En segundo lugar, a la Fundación Amagui, a las familias Caprada entera, pero a Ana sobre todo, que pudieron también contrarreloj conseguir un lugar para hacer la presentación. Yo estoy viviendo en Guatemala, así que vine por las fiestas y aprovechamos para sacar otro libro de Junta del Vicio. Y obviamente especialmente al diputado López Murphy, que nos honra con su presencia y su compañía aquí. Primero tal vez contarles cuál es una breve historia y cómo está integrado este libro. El libro tiene que ver con la violación sistemática de derechos en Cuba, algo que ocurre desde hace más de 60 años, y que en realidad este libro integra tres partes, si ustedes quieren, distintas, o tres fuentes diferentes. Una es un libro que yo publiqué en el año 2005, que tenía que ver con un episodio muy concreto que pasó en Cuba, que es la llamada Primavera Negra de Cuba, ocurrida el 18 de marzo del 2003, donde con la misma noche la policía cubana detuvo a lo largo de toda la isla a una cantidad de gente, muchos
después de interrogarlos, asustarlos un poco, los largaron. 75 de ellos fueron detenidos, enviados a ciudades lejanas de donde vivían, sin que nadie pudiera saber dónde estaban, y sometidos a juicios sumarios que para fines de marzo, principios de abril, todos ya tenían su sentencia de condena, a penas que fueron desde 2 hasta 28 años de prisión. Paralelamente hubo 2 episodios, uno en la Isla de la Juventud, donde 3 personas en la base aérea de la Isla de la Juventud intentaron tomar un avión para escapar a Miami. Al ver todo lo que estaba pasando en la isla, fueron inmediatamente detenidos y condenados pocos días después a prisión perpetua. Y el más grave, un grupo de personas que el 2 de abril, frente a esta situación, un grupo de hombres, mujeres, chicos, ancianos, abordan un transbordador que va de un punto a otro del puerto de La Habana. Iban con bolsos que llevaban combustible porque sabían que los transbordadores solo tienen combustible para llegar al lugar, por el miedo de que los usen para tratar de escapar. De todos modos, hicieron muy malos los cálculos, entraron, uno de los hombres llevaba un revólver, hizo 2 disparos al aire, lograron salir a mar abierto, se les acabó el combustible al poco tiempo, los detuvo la Marina cubana. Para el 8 de abril, los 3 hombres ya estaban condenados a muerte. El 9 de abril, el Tribunal Superior confirmó la condena a muerte. El 10 de abril, el Consejo de Estado, que presidía Fidel Castro en ese momento, confirma la condena y ese mismo día lo fusilan. El argumento de la sentencia fue que fueron 2. Uno, que hubo un gasto de unos $2.000 para traer de vuelta al transbordador al puerto, y el otro, que había 2 turistas francesas en el transbordador, y eso hizo quedar muy mal al país. Entonces, a raíz de esto, yo conseguí, a través de amigos, yo hacía muchos años que venía investigando Cuba, de hecho he vivido en La Habana un tiempo, y conseguí todas las sentencias, los 75 sentencias condenatorias, más las otras 2, e hice este trabajo en el año 2005, que en el 2006 ganó un premio, Sir Anthony Fisher International Memorial Award, como el mejor libro del pensamiento liberal de ese año, explicando que las violaciones a los derechos humanos en Cuba no eran como pasa en otros lados, que ustedes tienen una constitución muy liberal, pero el gobierno no la acata y viola los derechos, sino que la constitución está preparada para una violación sistemática de derechos. Yo expliqué eso con los ejemplos claros. Miren ustedes, la persona que fue condenada a prisión temporal por más tiempo fue un chico de 20 y pico de años al que lo condenaron a 28 años de prisión. Lo habían condenado a 24 años. ¿Y saben por qué lo condenaron? Porque un 10 de diciembre estaba repartiendo la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la plaza y pidiéndole a la gente que firmara el petitorio de el proyecto Varela, que era un petitorio de Osvaldo Payá, que murió luego de forma muy misteriosa. El gobierno cubano dice que fue un accidente de tránsito, tribunales europeos lo consideran un homicidio. Y el proyecto Varela pedía 3 cosas: libertar a los presos políticos, apertura política y elecciones, y apertura económica, mercado de derechos de propiedad, comercio. Por pedirle a la gente que firme eso y por repartir ejemplares de la Carta de Naciones Unidas, este chico fue condenado a 24 años. Cuando lo condenan, era tal su estupor que miró a los jueces que lo estaban condenando y los invitó a firmar el proyecto Varela. Uno de los jueces ya quería condenarlo a muerte instantáneamente, y bueno, le terminaron agregando 4 años más de prisión por su acto. Cuando ustedes leen esas sentencias son irrisorias, y esa está prácticamente volcado
lo más importante de esos argumentos en el libro. Luego, otra parte tiene que ver con un libro sobre derecho constitucional que escribí hace un tiempo, pero que le agregué como apéndice un proyecto de constitución para Cuba. Teniendo en cuenta que Cuba tuvo dos constituciones antes de la llegada del comunismo, que fueron 1901 y 1940. La de 1901, una excelente constitución liberal, que tenía el problema de la enmienda Platt, que le daba mala fama por eso, pero como constitución era muy buena, y la de 1940, que incorporó algunos elementos nuevos del constitucionalismo que se estaba desarrollando en esa época, ambas muy buenas constituciones. Y la idea mía era, yo tengo una visión más bien evolucionista de las instituciones, es decir, bueno, retomen donde terminó esto, y traten de, si van en algún momento pensando que Cuba, el régimen se iba a terminar, o sea, yo lo escribí hace 20 años pensando que este régimen no va a durar mucho y sigue durando. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama La hora final de Castro, lo publicó en 1993 y está escrito en pasado. Él habla de Castro como el régimen, porque él pensaba que cuando se publicara el libro el régimen ya se había caído, como se habían caído todos los regímenes comunistas del resto del mundo. Entonces le he agregado ese proyecto de constitución como apéndice, y luego lo que hice, porque me parecía importante, era hacer un desarrollo, esto sí es novedoso, de la evolución histórica, tanto de cómo se llega desde la colonia hasta el gobierno de Fidel Castro, porque es una historia interesante, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado en otros países donde hay una metrópoli y gente que se rebela contra la metrópoli y declara la independencia, en Cuba había tres actores, que eran el gobierno español, el gobierno norteamericano y los independentistas, que aprovechaban la guerra entre España y Estados Unidos para ver si podían finalmente conseguir la independencia. Por eso fue un proceso raro que desencadena en esta Constitución de 1901 el comienzo de la organización y que nos deriva en la aparición de un oscuro dictador que fue Batista, un oscuro e ignorante suboficial del ejército, confabulador, que estuvo vinculado en varios alzamientos y golpes en Cuba, que un día llegó a ganar una elección y se convirtió en un presidente absolutamente corrupto, que luego de su gobierno, porque la Constitución preveía sabiamente que no se pueden reelegir los presidentes, se fue con todo su dinero a vivir en Estados Unidos, y desde Estados Unidos empezó a pergeñar la vuelta al poder. Y en el año 52, como no podía, sabía que no iba a ganar, estaba tercero en las encuestas, habló con sus amigos militares, les ofreció poder, dinero y un montón de cosas, hizo un golpe militar y se instaló en el poder. Es una cosa muy curiosa, porque Batista, que era un dictador populista espantoso y que estaba muy bien que lo derrocaran, ¿qué es lo que hizo? Suspendió la Constitución de 1940, creó un estatuto constitucional que él inventó y que tenía un poder constituyente y legislativo, o sea que estaba por encima de la propia Constitución y que era manejado por un consejo de ministros que él nombraba, o sea, su consejo de ministros podía hacer y deshacer lo que quisiera, con lo cual la Constitución no tenía ningún valor. Y lo hizo hasta que consolidó su poder, inventó unas elecciones que obviamente ganó, y ahí empezó fuertemente la resistencia de todo el pueblo, porque la lucha contra Batista no fue de Fidel Castro y de un grupo de guerrilleros en la Sierra Maestra, fue todo Cuba, fueron estudiantes universitarios, profesionales, sindicalistas, trabajadores, campesinos, todo el mundo estaba en contra de Batista. Y mucha gente murió, no solamente guerrilleros, luchando contra Batista.
Lo curioso de esto es que cuando Fidel Castro finalmente triunfa la revolución y se instala en el poder, hizo exactamente lo mismo que Batista. Suspendió la Constitución de 1940, que le había dicho vamos a pelear para que haya elecciones libres, creó un estatuto constitucional muy parecido al que él había criticado a Batista, creó un consejo de ministros y simplemente gobernó sin constitución, porque fíjense que la primera constitución comunista de Cuba era de 1976. Castro no necesitaba ningún estamento o estatuto legal para gobernar, porque tenía el poder absoluto, lo cual le daba lo mismo si existía o no la constitución, él estaba por encima. De hecho, la Constitución de 1976 se sanciona un poco para ayornarse al poder, a lo que estaba ocurriendo con los países comunistas de la Europa oriental, que iban sancionando constituciones. Y también incluyo en este libro un estudio sobre, primero, las constituciones soviéticas, que son la base. Hay algo muy curioso y que hay como un revisionismo histórico en estos tiempos, porque muchos hablan de por qué Fidel Castro se volcó al comunismo cuando él nunca dijo ser comunista, y siempre dijo que su lucha era para retomar la Constitución de 1940 y llamar elecciones. Hay cierta evidencia que se ha desarrollado hace no mucho tiempo, que muestra que él ya venía en tratativas con la Unión Soviética a través del viejo Partido Comunista de Cuba, que no tenía ningún poder hasta ese momento y que él lo relanza. Y obviamente quien era comunista era su hermano, Raúl, y muy pocos de los comandantes, la mayoría de los comandantes que hicieron la revolución contra Batista, querían reinstalar el sistema democrático, llamar elecciones y seguir por una senda que tenía a Cuba en el cuarto lugar en ingreso per cápita de América Latina. Cuba era un país que tenía un futuro brillante, y hoy quedó en el tiempo congelado. Uno ve edificios totalmente derrumbados que imagina que hace 60, 70 años eran hermosos edificios. Básicamente alrededor de esto gira. ¿Por qué se me ocurrió escribir esto ahora? El punto de partida fue básicamente la muerte de Carlos Montaner. Carlos Alberto Montaner, intelectual liberal cubano, brillante, que fue un gran luchador por la libertad en Cuba y en toda América Latina, que falleció hace unos meses. Cuando él murió, se me ocurrió hacer un evento homenaje. Él anduvo por la Universidad Francisco Marroquín muchas veces, y entonces nos surgió la idea de reeditar todo este material que tenía disperso y juntarlo en un libro y hacer un verdadero libro sobre Cuba, con un aditamento que no estaba escrito antes, porque obviamente el tiempo, en algún momento el tiempo es inexorable, de modo que acabó con Fidel y acabó con Raúl. Y ambos, desde hacía mucho tiempo, sabían que tenían que preparar la transición para después. Y esa transición fue la Constitución actual de 2019, que Raúl Castro dejó perfectamente establecida antes de renunciar él en el 2018. Había dos alas en el Partido Comunista Cubano, una un poco más progresista, que pensaba que Cuba podía salir de a poco como había pasado en Europa comunista, y otra mucho más fuerte, que era la que respondía a Raúl Castro, y esa es la que triunfó. Y lo que ocurrió con la Constitución de 2019 es que se institucionalizó el poder absoluto. El miedo de Raúl y de la guardia más fuerte, más dura del comunismo cubano, era que Raúl y Fidel eran irreemplazables, en el sentido de que
había un temor de que viniera algún otro que quisiera convertirse, nada, que les apareciera un Maduro, un Chávez, un oligofrénico imbécil que tuviera encima el poder absoluto de Cuba. Entonces lo que hicieron fue institucionalizar el poder absoluto de tal modo que ninguna persona pudiera tenerlo por mucho tiempo y que el Partido Comunista lo pudiera controlar. En este sentido es algo muy interesante porque piensen ustedes que el comunismo tuvo muy buena prensa durante mucho tiempo en el mundo. En los años 30, los años 40, toda la intelectualidad norteamericana e inglesa hablaba maravillas del comunismo. Autores como Orwell o Ayn Rand o propio Hayek, cuando escribieron contra el comunismo no podían publicar sus libros. Hayek no pudo publicar Camino de Servidumbre en Inglaterra porque le decían que no había entendido el comunismo y tuvo recién que conseguir que su amigo Matchlock se lo hiciera publicar en Estados Unidos y al mes ya era un bestseller en Estados Unidos. Y este furor, esta buena prensa que tuvo el comunismo, se debió fundamentalmente a este engaño de que en realidad quien gobierna es el pueblo, ¿no? Esta idea de que la gente es la que tiene el poder, que no hay nada por encima. De hecho, en la visión estratégica original de Marx, en algún momento se iba a acabar el Estado, ¿no? No es casual que haya un ala comunista que sea anarquista o que se considere anarquista, porque en realidad el anarquismo era el destino final del comunismo. Algún día el Estado no va a hacer falta, todo va a funcionar solo. Por supuesto eso nunca llegaba, y entonces la excusa era necesitamos más Estado para poder llegar a la situación ideal, que todos sabían que nunca iba a llegar. Pero esto hizo que las primeras constituciones soviéticas le dieran mucha participación a la intervención ciudadana en la toma de decisiones, hacían consultas, después hacían lo que querían, pero llamaban a la gente para que opine, para que discuta. Los cubanos nunca quisieron hacer eso, tenían mucho miedo, porque además el pueblo cubano era distinto, y sin embargo, y por eso la creación del Partido Comunista, tanto en la Unión Soviética como en Cuba, terminó teniendo un diseño donde se digitaba la posibilidad de ser miembro del partido y que había una élite que tomaba decisiones, pero no intervenía el pueblo en nada que tenga que ver con eso. Entonces, el Partido Comunista Cubano fue el eje del poder en Cuba durante toda la existencia del gobierno de Fidel y de Raúl. Obviamente el órgano superior del Partido Comunista se elegían los miembros de la Asamblea Nacional, que era el órgano de poder político más importante. De la Asamblea Nacional salía el Consejo de Estado, que era el órgano ejecutivo más importante. Todo provenía de una suerte de decisión dentro del Partido Comunista. Y nadie sabía quién elegía. Obviamente todos sabían que elegía a Fidel, pero muerto Fidel y muerto Raúl, el problema que ellos tenían era, bueno, ¿y ahora quién va a decidir? Porque las instituciones las podemos conservar, pero el tipo que toma las decisiones ya no está, y entre ellos estaban medio peleados. Por eso inventaron esta Constitución del 2019, donde intentan poner autoridades que se renuevan cada tanto y que nadie tenga demasiado poder por las dudas, tienen miedo de que se les aparezca un dictador que no puedan manejar. Y sin embargo, la idea es que por este procedimiento el sistema comunista persista mucho tiempo más. Yo no quiero extenderme demasiado, o sea, podemos hablar de muchísimos temas. Una característica importante del sistema de la Constitución cubana es esto de que si ustedes leen algunos artículos se van a encontrar con un montón de derechos.
pero después van a encontrar un artículo que dice que todos estos derechos están supeditados a la superioridad de la moral socialista. Entonces ustedes solo van a poder ejercer sus derechos en la medida en que no se opongan a la moral socialista y por lo tanto no tienen derechos. Por ejemplo, el artículo de la Constitución cubana que garantiza el derecho de presentar propuestas y peticiones al gobierno, que es lo que hizo Osvaldo Payá cuando presentó el proyecto Varela. Siguió escrupulosamente lo que decía la Constitución y la ley, lo preparó perfecto, y la Constitución dice: la Asamblea Nacional está obligada a tratar el tema y darle una respuesta. Nunca lo trataron el tema y la respuesta fue que cada uno que habló del proyecto Varela terminó preso. De modo que el punto importante es ver que, más allá de lo que diga la Constitución cubana, yo lo he visto durante mucho tiempo. Los cubanos han sido muy hábiles. En los 90 iba muy seguido allá y veía cómo organizaban conferencias sobre derecho penal, por ejemplo, sobre garantías en el derecho penal, que las violaban todas. O sea, el pobre tipo que cae en una cárcel de Cuba no tiene ningún derecho y es abusado desde que entra hasta que tiene la suerte de salir. Sin embargo, ellos organizaban congresos mundiales sobre garantía del derecho penal, el debido proceso, la defensa en juicio y todo lo demás. A mí me tocó una vez participar, fui a ver un juicio, logré, raro que me dejaran entrar a una sala de juicios en La Habana, y estaban juzgando 4 pobres tipos que eran, después, al ir escuchando los testimonios me fui dando cuenta que trabajaban en el correo, eran carteros, ¿no? Y se había perdido alguna encomienda o alguna carta. Entonces todo el juicio era para ver en qué lugar se perdió, y era tal la burocracia, el lío burocrático, que nadie sabía dónde se había perdido. Y yo entré a la sala, que estaba llena de gente, la sala que era 4 veces esto y lleno de más de 100 personas, y cuando entro, los 3 jueces dejan de prestar, estaba hablando el defensor, y me clavan la vista. Y claro, pero además yo como que se dieron cuenta que era extranjero, o sea, como que no tenía nada raro como para que me miraran así. Entonces yo, a propósito, vi que había un lugar adelante de todo y me fui a sentar adelante de todo. Y tuvieron todo el juicio mirándome a mí, a tal punto que la fiscal se dio vuelta para mirar a ver a quién estaban mirando. Bueno, los terminaron absolviendo. Y el tipo que estaba al lado mío me codea y me dice: los absolvieron porque estabas tú. Tipo llorando, la familia llorando, abrazándolos porque no podían creer que se fueran a su casa. La justicia es, y obviamente todo de toda, y todo con una gran formalidad, y eso es la justicia cubana. En este libro van a ver ejemplos, sobre todo de esa época de la Primavera Negra, que en realidad más que nada es porque yo conseguí las sentencias originales. Imagino que todos los juicios que se hacen deben ser más o menos lo mismo. Pero condenas por... obviamente le aplicaban el tipo penal de la ayuda al enemigo. Y la ayuda al enemigo, por ejemplo, un tipo le decían, evidentemente es un agente del imperio. ¿Y cómo lo pruebo? Y porque hemos probado que recibió $30 en 3 billetes de $10. O sea, módicos, tendríamos que decirle a Milei que contrate espías en Cuba, eso es muy barato. Tener un radio que pudiera captar Radio Marquí en Miami era sinónimo de que uno era un agente del enemigo. Repartir ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos era demostración de que uno estaba operando para el enemigo. Esas son las pruebas. Bueno, dirigir lo que ellos llaman las bibliotecas populares, que es algo muy interesante. Obviamente el régimen prohibió todo tipo de lecturas de libros que no fueran los que el régimen aprueba. Y en algún momento dijo, bueno, no, nosotros no tenemos Fidel Castro en un discurso, dijo, bueno,
que decía Ana recién, escasea el papel, no vamos a andar publicando cualquier cosa, vamos a publicar lo que nos parece bueno, lo otro no lo vamos a publicar. Entonces apareció gente diciendo, bueno, si no lo van a hacer ustedes, nosotros vamos a crear nuestras bibliotecas, y empezaron a armar bibliotecas con libros donados desde muchas partes, libros sobre derechos humanos y sobre todo tipo de temas. Y esa gente también terminó presa toda, ¿no? por hacer ese tipo de cosas. De modo que el régimen es una dictadura, sigue siendo una dictadura peligrosa. Y con esto quiero redondear, por lo menos seguramente podamos seguir discutiendo y quiero escucharlo a Ricardo, pero tuvo un primer problema Fidel Castro en el 90, se le acabó la plata, ¿no? Así como no hay plata, bueno, vino Gorbachev y le dijo no hay plata. Si cayó el muro de Berlín, Europa se empezó a reciclar y todos pensaban se va a acabar, Fidel Castro sin la ayuda soviética no puede durar una semana. Y entonces aparece un invento muy interesante, que es el Fuero de Sao Paulo, que es lo que dijeron, bueno, miren, si no nos van a... Obviamente yo imagino 50 tipos aterrados con la idea de que tenían que buscarse un trabajo, ¿no? Porque eran tipos que vivían del apoyo soviético, ¿no? Eran presidentes de partidos comunistas que no sacaban ni 2 votos, pero que recibían su sueldo todos los meses de la Unión Soviética. Entonces dijeron, la única forma de poder prosperar es tomar el poder en nuestro propio país por nuestra propia cuenta. Y la estrategia para hacer eso, que casi matemáticamente, casi de manual, se aplicó en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en México y en tantos otros lados, fue un invento cubano. Cubanos aportaron en la primera reunión del Foro de Sao Paulo, el único partido político en el gobierno era el Partido Comunista Cubano. Y a los pocos años ya estaban llenos de presidentes de América Latina que venían del Foro de Sao Paulo. Hoy tienen un problema similar, porque claro, cuando vieron cuál era el objetivo de Fidel Castro, bueno, el día que Venezuela sea de lo nuestro, vamos a tener petróleo gratis. El día que Argentina sea de lo nuestro, vamos a tener carne y trigo. Y así sucesivamente. Con Venezuela lo hicieron, ¿no? Y Venezuela es un país que está cooptado por los agentes cubanos. El gobierno venezolano sí está presidido por un débil mental, de modo que es el gobierno cubano el que está gobernando Venezuela. Y sigue operando. Yo ayer no sé si escucharon, pero le preguntaron directamente a Patricia Bullrich si tenía noticias de que había agentes cubanos y venezolanos. Y dijo que no prefería no hablar del tema, pero es claro que los agentes cubanos están en todas partes. Probablemente si algunos por aquí les mando un saludo. Yo he tenido que dar charlas sobre Cuba en otros tiempos donde había más agentes de la policía supuestamente protegiéndome que gente escuchándome. De modo que es un problema que no hay que olvidar. Yo creo que un tema, y por eso cierro, que me parece importante, la gente como que se olvidó de Cuba. Piensan que bueno, ya se murió Fidel y está en perfil bajo, no pasa nada, es un problema de los cubanos. Cuba siempre va a ser un problema para todos nosotros, porque tiene la inteligencia, que es la que opera en toda América Latina, y que es el producto, es decir, todos tienen un diferencial, un producto diferencial. El de ellos es organizar revolución, y lo hacen muy bien, y espiar. De modo que creo que es buen momento para recordar que Cuba es un violador serial de derechos y que es un régimen peligroso para América Latina y que nunca debemos olvidarnos de eso, ¿no? Más allá de que haya otros que tengan más creencia en cuestión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ayer recibí el PDF, hice un esfuerzo enorme
de lectura. Estoy dando una conferencia, Pablo. Con el cubano. Los cubanos. Hice un esfuerzo muy grande, pero quería hacer este énfasis, por eso quería que Ricardo hablara primero, porque yo hice un esfuerzo placentero de lectura. O sea, no fue una cosa que me costó, me resultó aburrido, me entretuve y además me obligó a reflexionar, como no solo sobre el libro, los tópicos del libro, sino mi propia experiencia vital, los dilemas que enfrentamos en Argentina y en América Latina. A mí me ha tocado ser presidente de la Red Liberal de América Latina, que fue, que tampoco nos hagámonos, nosotros nos organizamos para contrarrestar esta ofensiva y creamos en toda América Latina vinculaciones y esfuerzos sistemáticos para defender la sociedad abierta, libre y pluralista de la amenaza totalitaria. Ahora, la lectura del libro, que está muy buena porque empieza por las cosas soviéticas, yo creo que hay que ir ahí está el corazón, la madre de todas las patologías, hasta la desvirtuación del marxismo como sueño y como utopía. El marxismo es una cosa totalmente de modé. Cuando digo de modé, es una cosa que de hace 2 siglos que no tiene seriedad lógico-analítica. O sea, hoy, si ustedes tienen formación matemática, saben que las ideas de Marx no son sostenibles. Entonces, acá hay pruebas matemáticas, no se pueden transformar los valores en precio. Entonces, es esa demostración que viene de mucho tiempo atrás, rigurosamente hecha, la idea de la pluralidad es una idea metafísica, una idea religiosa. Ahora, ¿por qué una concepción religiosa relativamente pobre en su propuesta ha sido tan atractiva universalmente? Esa es la pregunta, porque si ellos son exitosos es porque nosotros tenemos nuestros batistas, nuestros idiotas útiles y idiotas puros, que rivalizan agudamente con Maduro. Si no, no se puede explicar. Pero vayamos al origen del problema, porque acá en la Argentina, mañana lo vamos a ver, nosotros tenemos organizaciones trotskistas que no existen con esta envergadura en el resto del mundo, como no existieron organizaciones guerrilleras de la envergadura de Argentina en el resto de América Latina. O sea, esto es el otro día cuando vinieron a la asunción del presidente, yo tuve largas reuniones con los europeos. Entonces le digo, mira, acá hubo una guerra, eso no cambia ninguno de los problemas que tuvimos, y no me entendía. Le digo, pero la guerra, eso fue declarado por la sentencia de la causa 13 que juzgó a los comandantes, no es un invento de López Borges. Digo, nuestras guerrillas estaban en condiciones de atacar las guarniciones más poderosas de Argentina con centenares de hombres y librar las batallas. Dice, pero pasó eso, sí. Le digo, bueno, por eso usted ignora los tópicos, las mentiras, la mentira como el corazón del leninismo trotskismo. Eso es lo que quiero poner sobre usted. La mentira comienza muy temprano. Comienza con las ideas de Lenin y Trotsky de hacer el estado del terror policial. La Checa, la KGB, la Stasi, eso es la inteligencia cubana, es el corazón del régimen. La penitenciaría, el país pensado como una inmensa penitenciaría. Trotsky es el más criminal, el más mentiroso y el más terrorista. ¿Por qué acá hay 5 diputados trotskistas elegidos y que exhiben en sus discursos cierta supremacía moral? Es una cosa incomprensible para mí, incomprensible en la Cámara. Yo, por supuesto, me dedico a rebatirlo, pero el resto no entiende nada, entonces es un esfuerzo inútil. No entienden. Expliqué una vez por qué la
condiciones matemáticas no daban para la plusvalía, una cosa me miró, usted está loco, delirante. No, delirante no, porque esa fe religiosa da lugar a atrocidades. Ha dado lugar a atrocidades, hay más de 100 millones de muertos por el comunismo. O sea, son cosas monstruosas que vienen de ese origen, de ese mesianismo que Toynbee decía muy bien, el marxismo es un producto de la cultura hebreo-cristiana. El paraíso estaba al final. Cuando Ricardo se refiere al paraíso, Marx era desaparece el Estado, como en Milei, digamos. O sea, estas cosas cuando desaparece el Estado, por Milei, por Marx, esto no hay que prestar atención. O sea, pero bueno, eso es una cuestión doméstica, para hacerlo más simpático. El corazón de esas argumentaciones y de todas esas vilezas, hipocresías, es muy notorio en Trotsky, y lo increíble que todos estos muchachos sacrifican su vida por un semejante crápula. Comparando con otro crápula como era Stalin, otro crápula que era Lenin, que se murió antes y lo manipularon. Pero el régimen del terror, y acá viene una similitud que se le agrego a Ricardo, que no la menciona, pero que a mí me impactó. Los bolcheviques. Cuando usted me dice bolchevique, yo manoteo la mano. O sea, es una cosa, algo tremendo para mí. Los bolcheviques eran una minoría muy marcada en la Asamblea Constituyente del 17. ¿Cómo se apoderan del poder? Con un golpe de Estado que Lenin y Trotsky imaginan, y que ejecuta Trotsky poniendo preso y asesinando a los otros miembros de la Asamblea Constituyente. Ese es el mecanismo, se apoderan y con ese poder, con el terror, van imponiendo y combaten. Ese grupo era de una ferocidad extraordinaria, con ese mesianismo que Fidel lo menciona muchas veces. La verdad, dice en una de las citas, es lo que nos sirve, no es la verdad en absoluto, no existe la verdad. La verdad es lo que le es útil a él. Usted imagínese esa visión, esa capacidad de tergiversar los hechos. El extremo, porque ahí todo ese proceso constitucional que narra Ricardo, es un proceso que tiende a buscar, igual que ahora en Cuba, cierta institucionalidad, nunca bien perfilada, porque la raíz del constitucionalismo, ¿para qué se inventan las constituciones? Se inventan para proteger los derechos individuales, porque los hombres no son ángeles de la brutalidad del gobierno, y organizar el debido proceso. Es toda nuestra constitución, en síntesis es eso. Por supuesto que allá en la posguerra, después de la competencia con los totalitarismos, nos vino no solo la libertad negativa, liberarnos de, y empezaron las preguntas de liberarnos para, y ahí uno hace macana. Cuando empieza a creer que el Estado puede ser el vehículo para, ahí nos metemos en un lío. O sea, cuidado siempre con eso. Uno tiene que, el escepticismo sobre la actitud humana, sobre la mentira. La mentira es muy propia de la política. Acuérdense ustedes que el político, por definición, es muy mentiroso. Si no, es difícil que sea exitoso. O sea, el que es muy exitoso es muy mentiroso. No estoy diciendo que esté bien, estoy tratando de entender el bolchevique, es el paradigma de eso. Es extremadamente mentiroso. En Cuba, Fidel hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Él dice que lucha para restaurar la Constitución del 40, las elecciones generales, más en plena Sierra Maestra le preguntan las cadenas estadounidenses, ¿usted es comunista? No, pero yo estoy contra eso, ¿cómo voy a estar por un Estado totalitario, de un solo partido? Digamos, pero es un mentiroso, pero extremo. Digo, recuerden ustedes esto de la mentira. La mentira que tiene hasta la idea
de que los presidentes van a representar. Cuidado, porque cada vez que van a representar se la creen. Digo, para que también acá tengamos prudencia, o sea, la mentira va a estar. Y por suerte, algunos de ellos son mentirosos, porque si no fueran mentirosos sería más desatinado el gobierno. Digo, para que alguien no lo tome con el caso de hoy, que tiene muchos ribetes, pero vamos a Alfonsín, cuando decía con la democracia se come, se busca, se sana. Yo siempre le agregaba, ¿y no tendrá alguna virtud sobre la sexualidad? Eso lo hubiera enriquecido la popularidad. No lo digo en detrimento, digo, políticos de campaña dicen barbaridades, enormidades. No sé si ustedes se acuerdan cuando decía que iba a levantar las persianas, todo un verso. Bueno, lo hago con Alfonsín para no hacerlo con el personaje actual, que es más desopilante todavía, pero simplemente es para mantener las buenas relaciones. Una gran diferencia entre la Unión Soviética y Cuba es, como decía Ricardo, había una gran tradición de lucha de base. En la Unión Soviética y en Rusia había un sentimiento religioso muy potente. Más hoy, el que es el número uno, Flor de Asesino, era integrante de los servicios de inteligencia. Lo que ha quedado del Partido Comunista, PECUS, el Partido Comunista de la Soviética, es la central de inteligencia. Imagínense que los presidentes americanos venían de la CIA o del FBI, sería una cosa... Bueno, acá vienen del sistema de inteligencia, varios de ellos, yo tuviera que decir una patología que no está en el libro, dos patologías que no mencionamos, que forman parte del problema. Averia, el jefe de la inteligencia soviética, Khrushchev, y sus compañeros de Politburo lo asesinan en el Politburo. O sea, como si acá tuvieran una reunión de gabinete y lo ¡pumba! La miércoles no hubo el sucesor. Como lo... ¿Entendés? O sea, no había régimen constitucional que superara el problema que después vuelve, porque vuelven varios de la inteligencia a ejercer el poder, porque esa era la columna vertebral del régimen. Presten atención a esto, porque no es un tema menor. Los agentes cubanos están acá, como los venezolanos, lo que hicieron. Ahora, el problema no son ellos, somos nosotros. El problema es lo que hacemos nosotros, porque hemos tenido los dirigentes, los presidentes, un liderazgo tan ignorante como hemos tenido durante muchos años. A mí siempre me ha asombrado la ignorancia de nuestro liderazgo. Interactué con ellos casi 50 años, por eso tengo una experiencia. Lo que más me impactaba era la ignorancia de nuestro liderazgo. Digo porque cuando decimos Batista era un sinvergüenza, un deshonrado, un bandido, un truán, bueno, lo de acá, digo, o sea, el problema, ese problema de la corrupción y de la fragilidad de la corrupción es enormemente importante. Este punto pido que lo retengan, porque voy a cerrar con ese problema. Actualmente no se habla de corrupción, es un tema inmensamente importante para entender los problemas que tenemos hacia adelante. Lo de Beria es una anécdota. La otra anécdota que a mí siempre me impactó es que en la Unión Soviética Stalin logró afectar la Academia de Ciencias. Una cosa es que usted sea capaz de meterse con el derecho, con las ideas, con la literatura. Otra cosa es que se siente en autoridad de cambiar la botánica. Y lo hizo, Lisensko. O sea, en la Unión Soviética pasaron cosas monstruosas, absolutamente monstruosas. Porque esas ideas de Manson, de Jefferson, de Hamilton, de check and balance, hacen a la
naturaleza humana, sino usted tiene monstruos. En el caso de Stalin, llegó a esa cosa de querer cambiar la bota. O sea, una cosa que haría crecer las plantas mucho más rápido que en el resto del mundo, que no resistieran la sequía, el frío, el calor, una cosa disparata que no existe, pero está, digamos, en toda la cultura bíblica está la idea que uno no debe considerarse Dios. O sea, el primer problema que hay es cuando los gobernantes, los líderes políticos empiezan a pensar que son dioses. Entonces, esa visión es muy peligrosa. En Cuba, sin embargo, y acá viene la paradoja, a pesar de nuevo de la Constitución, de todas las organizaciones, todos creen que gobierna Díaz-Canel. Díaz-Canel es un ingeniero, por eso, porque ponen ingeniero, porque los ingenieros no son expertos en reglamentaciones, no son estatutos, en todas esas cosas, entonces a lo mejor creen que se tiene que ceñir. Pero ¿quién manda en Cuba verdaderamente? Raúl Castro Espín, el hijo de Raúl, el jefe de inteligencia cubana. Cuando uno estudia todos estos regímenes, la inteligencia siempre es de inteligencia. El sistema, la KGB, la Stasi, ahí está, ese es el corazón del régimen. Entonces, si uno tiene que enfrentar esta amenaza, ¿qué tiene que tener claro? Tiene que tener claro tres cosas. Primero, que tiene que tener un buen sistema de inteligencia, de fuerzas armadas y de seguridad, que deben ser laicas. Laica quiere decir no propiedad del partido que ejerce el poder. Por eso uno necesita fuerzas armadas jerarquizadas, fuerzas de seguridad, que sea el mérito, la carrera, no la adscripción al gobierno de turno, lo que permita el acceso. Bueno, lo mismo correría para el Banco Central, para planteamos el sistema judicial. Muy importante este tema para prevenirnos de estos monstruos. No alcanzan las constituciones. La segunda, entonces, primera cosa, tenemos que tener bien claro que debilitar esos organismos está en el corazón de la acción sediciosa e insurreccional. Nosotros estamos bajo ese proceso. Estamos bajo ese proceso que no lo... El problema es que se entiende, se localiza, se ve venir y se percibe el intento del mañana. No van a marchar por un reclamo salarial, social, que por supuesto hay mucha materia para hacerlo. Marchan para voltear al gobierno, marchan para romper el proceso institucional. Ellos no creen, no es que lo digo yo, descubro, no, es abierta la incitación a la acción revolucionaria. Cada uno tiene que entender eso y prepararse para eso. Tiene que desarrollar las fuerzas que a uno le dan capacidad de lidiar con eso, con un ingrediente que es crucial, que es el crimen organizado. O sea, el financiamiento de las acciones terroristas y sediciosas en el mundo, en Cuba. Eso lo cita muy bien Ricardo, pero no avanza. El héroe de Cuito Carnevale, el héroe de las luchas africanas, el famoso general que matan en horas, y a los dos capos del Ministerio del Interior de Cuba, el aparato policial de inteligencia depende del ministro, y el otro de la Fuerza Armada. Y el general es un héroe, lo mismo que a los dos principales funcionarios, a Ochoa y a los dos hermanos, los matan por organizar el narcotráfico. ¿Alguien puede creer que algo se podía hacer en Cuba sin Fidel? ¿Cuál era el problema? Los habían pescado y había que encontrar una solución para que los americanos no tuvieran la excusa. Acá está. Al que juzgaron fue a el general, que lo hacía porque como Corea del Norte falsifica moneda de otros países o hace contrabando o los talibanes usan la heroína o la FARC y el régimen de Venezuela
Venezuela financian con Irán a las operaciones de droga, y Hezbollah, y todo se financia, pues se desarrosca. Ahora, es muy importante que localicemos inteligencia, defensa y seguridad, crimen organizado. Es un tema central y decisivo, muy importante para lo que voy a mencionar luego, por lo que voy a cerrar, porque siempre la cosa más interesante viene al final. Pero acuérdense que todo mi discurso ha sido entrenado durante muchísimos años, porque del otro lado también nos entrenamos, a veces con más o menos éxito. Yo, por ejemplo, mi defecto que tengo, no macaneo, entonces no tengo éxito en esta situación. Pero, digo, estuve muy entrenado, muy entrenado. Como decía aquí, el mejor cuadro. Eso sí, era un cuadro muy preparado, muy informado, conoce al detalle los problemas. Segundo tema es que las sociedades sobreviven si son exitosas, si crecen. Si ustedes quieren derrumbar una sociedad, hay dos formas: quebrar la credibilidad y la legitimidad de la clase dirigente, porque es muy viciosa, corrupta, degradada, o el fracaso económico continuo. El fracaso económico continuo lleva finalmente a buscar que eso termine. Como acá va a pasar con los Kirchner, cuidado, ¿no? Que acertar. Y acertar no es prejuicios, acertar es hacer las cosas bien hechas. Hay que tener un programa, ese programa tiene que ser riguroso, tiene que ser serio, no tienen que ser martillazos. Tiene que ser un programa riguroso, ¿no? Para poner un caso. Uno no puede pagar 250% de interés y devaluar 2%. Digo, no es que estoy criticando, estoy tratando de que nos demos idea de que hay que, todavía no empezó, todavía hay que empezar, hay que tener un programa. Ahora, si no lo tenían, tenemos un problema. Yo sí lo tengo, pero digo, no yo, hay toda una concepción que tiene un programa. Ese programa tiene que dar respuesta, tiene que venir, no lo tenían. Es el primer descubrimiento que hay que hacer, no estaba en el programa. Eso no importa, ya está. La jugamos, la ocurrió, el sistema institucional, si uno fue más vivo que los otros, ya está. Pero no estaba en el programa, no estaba la cuestión cómo se hace. O sea, ahora hay que armarlo y tiene que ser exitoso, porque nos jugamos la vida. Estamos bajo mucha amenaza, estamos bajo mucho riesgo, venimos muy golpeados. Si fracasamos, el cambio de cultivo para la operación insurreccional, revolucionaria va a estar abierta. Y el tercer elemento, muy decisivo, es la corrupción. No hay nada que debilite más a los regímenes que la corrupción. Y yo creo que en esto no se puede pactar. Por ejemplo, yo estoy muy angustiado en estas horas porque se le quiere quitar, según el ministro Junio Olivarona, la capacidad querellante a la unidad de inteligencia financiera y a la oficina anticorrupción. Esas fueron las claves de la lucha contra los Kirchner. El ministro dice que es para términos penales que va a divertir, para que haya equivalencia en las armas. Pero ¿cómo va a haber equivalencia en las armas si los bandidos tienen un ejército de abogados? Lo que hace la equivalencia de las armas es cuando estos dos organismos estatales se meten en la pelea, ahí se equilibran. No es que sacarlo equilibra las armas, dejarlos equilibra las armas. Como estoy tan preocupado por la estabilidad del gobierno y por las acciones, no he estado hablando de esto, pero este es un problema más grave que la falta de programa. Quiero que lo entendamos, está dicho en los términos más amistosos posibles. No importa, si no se sabe. Yo te voy a contar una cosa que es desopinada. Cuando volvimos a leer una de miel, mi mujer me dijo, yo no sé hacer un café con leche. Todo lo que comía no lo hacía mi mamá. Entonces, pero ya estaba. ¿Qué es lo que hice? Bueno, dije, vamos a hacer un proceso sistemático, yo te voy a enseñar a cocinar. Lo vamos a hacer gradualmente, hay un costo. Que si te enseño no lo hago yo.
Ahí tiene, no hay free lunch. O sea, claro, no fue una mentira abierta. Vio usted cuando usted induce a una perspectiva simétrica. Yo nunca en la casa preguntaba quién hizo esto. Yo partía de la base de que era una acción familiar. Después me enteré que no tenía ese. Entonces, puesto en estos términos, la vida, uno tiene que reconocer que estas cosas pasan. Pero dicho eso, tenemos que hacer un esfuerzo. En ese sentido, voy a hacer una referencia sobre lo que dijo Ana. Ana dijo que Ricardo es muy prolífico. Yo no hay nada que celebro más que sea tan prolífico y que sea tan útil para nuestros jóvenes, que sea tan vigoroso para arguir sobre las cuestiones institucionales, de los derechos, de las libertades, y que tenga una pluma tan virtuosa. Porque a veces uno es prolífico, pero es ilegible. Entonces, yo celebro que él haga ese esfuerzo intelectual, que me haya motivado a estas reflexiones, que me haya sacado del ensimismamiento de cómo decir lo que tengo que decir de nuestro gobierno sin que nadie se enoje, sin que todo el mundo aprenda, que sepa que está dicho de buena fe, pero ojo, en Macana estamos haciendo a rolete. Entonces hay que corregir, cosa corregir, hay que corregir y entender que liquidar el problema de la integridad como valor no es legítimo. La integridad es parte de nuestras defensas. Necesitamos integridad y no alcanza con que uno sea íntegro. En nuestro Código Penal, que tú conoces muy bien, tú tienes obligación de perseguir, cuando eres funcionario público, a los corruptos. Y acá es crucial que no se la lleven gratis. Ustedes saben a quién me refiero. Acá toda la discusión es, yo cuando la veo contenta, jugar con los perritos y todo eso, si ella está contenta, yo estoy triste. Digo, ¿me entienden la figura? ¿Sí? Si ella se divierte, yo ya sé que estamos en un mal rumbo. Si ella se pone nerviosa, yo ya sé que estamos bien. Y bien, no digo por un capricho, una venganza, sino bien para preservar las libertades. Porque acá viene otro punto, y con esto cierro, que es el régimen de libertades. Es excepcional en la historia de la humanidad y es excepcional en los países. Lo normal es la brutalidad, la dictadura, la tragedia jovesiana. El régimen de libertades ha sido excepcional en la historia de la humanidad. Preservar eso es un esfuerzo enorme. Y entender, y estudiar, y ser riguroso, y hacer el esfuerzo, y leer a nuestros jóvenes, hacerlos leer y profundizar, y chocar, y una vez más. Pero con esa cosa de tratar de entender por qué mañana a lo mejor 50.000 jóvenes vienen siguiendo las banderas del totalitarismo, de la barbarie, del empobrecimiento. Te hago un dato, ahí hay muy buenos datos económicos, yo te voy a agregar uno o dos. El primero, Cuba era tres. Cuba era 5 veces República Dominicana, hoy es menos de 3/4. O sea, la experiencia cubana ha sido pero tan catastrófica como la de Maduro. Lo que Maduro logró es hacerlo muy rápido, que eso es una habilidad extraordinaria, pero digamos, la caída del nivel de vida es dramática. La segunda es como una cosa orteguiana, yo leía mucho Ortega y Gasset, que es cómo influye nuestro sendero en la vida. Mi papá era diputado nacional hace 60 y pico de años, cuando ocurre la Revolución Cubana.
Y él, al igual que Huber Matos, que muchos de ellos, creía que la revolución iba para llamar a elecciones y tuvo una deserción terrible. Una de sus tareas era ayudar a los cubanos que venían, algunos venían acá, y de toda la vida, mi abuela estaba indignada porque venían a casa a comer. Mi abuela hacía unas tostadas, ¿vieron cómo se hace los italianos con tomate? Mi abuela hacía con paté y con huevo duro, unas tostadas grandes, muy ricas, y después hacía un pesete que servía a los cubanos. Los cubanos venían y decían: ¿qué vaya atrasado? No hay autos, los autos son viejos. La verdad, ustedes son todos jóvenes, no se acuerdan, yo me acuerdo bien, cuando mi papá se compró una estanciera en el año 58, todos los chicos del barrio querían dar una vuelta porque nunca se habían subido. Me acuerdo. Era años 58. En el 60 venían los cubanos a casa y decían: acá no hace más, acá no hay auto, no hay aire acondicionado, este país más atrasado no puede ser. La única ventaja de todas estas cosas que mi abuela le daba una rabia bárbara, mi papá decía: comprender, no te están explicando las diferencias de nuestro país, no es que te agreden. Mi abuela decía: eso soy anfitriones y insultan. Entonces era una cosa. La única beneficio que quedó de eso fue el nieto, porque yo escuchaba esa cosa horrible que contaban de los fusilamientos de Guevara y de Raúl. Está muy bien narrado en el libro. Guevara fusilaba en Naciones Unidas, una vez salió a decir que no solo había fusilado, sino que seguía fusilando. Porque el odio era la clave del vigor revolucionario. Un demente, un psicópata. Bueno, va la última para que se divida. En Punta del Este. No se acuerdan, yo me acuerdo, por eso los troscos me odian, yo recuerdo. Hoy voy a contar la de Guevara, otro día que me inviten, otro libro que escriba sobre Constitución, voy a contar la de Trotsky. El de Trotsky es cuando asesina a los marineros del Cross. Es una cosa terrible, un episodio terrible. Pero voy a la de Guevara. Guevara era tan delirante, pero tan delirante, que se hizo cargo del Banco Central de Cuba. Imagínense Guevara a cargo del Banco Central de Cuba. Entonces vino a Punta del Este y dijo que en 20 años iban a alcanzar el ingreso per cápita de los Estados Unidos. Bastaba conocer algo de cálculo exponencial para saber que eso no era posible, no había forma que eso fuera. Pero lo dijo y todo el mundo lo escuchaba y aplaudía. Yo ahí me convencí de la imbecilidad del liderazgo político latinoamericano, que es parte de nuestro problema. Acuérdense, la ignorancia y la imbecilidad. Por eso los libros de Ricardo nos ayudan a superar esas dos patologías en nuestra terapia: la imbecilidad y la ignorancia. Gracias, Ricardo. Lamentablemente, pero espero haberlos ayudado. El libro léanlo porque es fantástico. Además, ayuda a entender muchas de estas cosas que yo cuento, que son realmente dramáticas. Lo mentiroso que son, acuérdense, no hay nada más mentiroso que un bolchevique. Nada más mentiroso que un bolchevique. Y uno parte de esa visión. Mentiras siempre hay, exageraciones, y algunas hasta inocentes, como la que conté de mi matrimonio. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y las palabras. Si alguno tiene alguna Creo pregunta. que tenemos unos minutos si quieren. Vamos, sí. Dale. 2 minutos porque mire, no quería dejar de pasar, tengo otro evento y quería felicitar y agradecer un nuevo libro. Hace 15 años leí el evento y la verdad es que a mí, yo era en ese momento era joven,
que a mí me ayudó a un montón a entender que realmente la violación a los derechos humanos en Cuba es sistemático y que se diferencia tener argumentos como para que en el debate público, cuando la gente dice, no, bueno, en realidad entonces también violan los derechos humanos, que no sé qué, que mi padre interviene. Bueno, y otra cosa es la violación sistemática de los derechos humanos, cuando tiene Cuba una constitución que ya de por sí contradice los derechos fundamentales. Entonces, esa claridad me gustaría agradecerlo. Yo no sé si alguna vez lo he hecho, nos conocemos más o menos hace 15 años, pero agradecer un nuevo libro, así que espero poder leerlo. Y nada, no robo mucho más el tiempo, pero a los jóvenes presentes recomiendo leer Mucho Admirado, además el libro de esos 10 también. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Micaela Hierro y también trabajo el tema de Cuba, Micaela Hierro. Soy argentina, me casé con un cubano hace 6 años, pero en realidad hace 15, pero 17 años en realidad estoy de alguna manera involucrada con la causa cubana. Y el señor que ha ayudado a esa sensibilización. Creo que te he visto en la Feria del Libro, ¿no? En la Feria del Libro, yo escribo un libro de memoria y cultura para la democracia en Cuba, pero abordo la historia de los últimos 30 años nada más. ¿Y Armando Riva lo conocías? ¿Quién? Armando Riva. Sí, lo conozco. He conocido bueno, viajé 3 veces a Cuba y perdón, es la esposa de Luis Alberto Marino. Exactamente. Es más famosa que yo, pero esa ha hecho más famosa que yo. Exactamente. Pero sí, conozco a Hugo Hermato, he conocido a Hugo Hermato, pero me agregado Waldo Payá, ya fallecido, y gracias a su trabajo en su momento de canales. Pero bueno, nada, no quería interrumpir, él es el protagonista y agradecer nada más. Muchas gracias, gracias. Entonces, una pregunta, sí, como no. Vos estuviste hablando de que hay una nueva constitución en el año 2019. Pero después escuché a Ricardo decir quién es la persona que maneja los hilos atrás, que es el hijo de Raúl Castro, Raúl Castro de Chile. Yo quisiera que vos me dijeras tu apreciación si esta situación va a devenir en un cambio relativamente pacífico y rápido. Sí, mira, como bien dijo Ricardo Díaz-Canel, todo el mundo piensa que es el nuevo Fidel Castro. En realidad, en la nueva constitución cubana, él es el presidente. El presidente tiene facultades limitadas y además es renovado con un periodo, no me acuerdo, cada 3 años puede ser reelecto, pero lo pueden sacar. Quien sigue teniendo el poder es el Partido Comunista, pero el Partido Comunista siempre fue manejado por alguien, ¿no? En otros tiempos era Fidel claramente y después Raúl. La pregunta es quién lo maneja hoy. Entonces, el que maneja esa sociedad que administra toda la parte de la economía. Bueno, es parte de lo que sería la guardia más dura, más conservadora del comunismo. Porque, claro, en Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, apareció también en Cuba un ala más, si ustedes quieren, progresista, renovadora, que quería cierta apertura. De hecho, Fidel Castro cada tanto abría un poco la economía, permitía el libre comercio pequeño. Cuando veía que no le convenía mucho, lo volvía a cerrar. Cuba vive hoy en parte de las remesas de los cubanos que mandan plata, eso estaba totalmente prohibido. Si Fidel Castro le dijo a la gente, ustedes no pueden recibir un centavo de los gusanos que se fueron a Miami. Los que le hicieron caso se pelearon con sus parientes y hoy no reciben dinero. Los que no le hicieron caso mantuvieron relaciones con sus parientes que se fueron a Estados Unidos y hoy viven mucho mejor porque reciben dinero. Obviamente el Estado se queda con la mayor parte, pero lo que alcanzan a recibir les permite vivir. Esa ala más progresista, si ustedes tienen, más aperturista, le daba mucho miedo tanto a Fidel como a Raúl, y lo que ellos hicieron fue fortalecer la línea dura, que es la que finalmente promovió la Constitución del 2019, y son los que hoy gobiernan. El punto es que esa gente en algún momento también va a tener que ser renovada, porque ya tampoco son jóvenes.
Fidel hizo algo cuando él se dio cuenta de que estaba envejeciendo, cambió los cargos principales del Partido Comunista y puso toda gente de 50 años o menos de 50, con la idea de que, bueno, esto lo voy a ir formando y vamos a tener el control del país durante mucho tiempo. Pero esa gente ya ahora tiene 70 y pico y van a tener que ser renovados. Entonces, ahí es donde ese dato que daba Ricardo es muy importante, ¿no? Que el hijo de Raúl es el encargado de la inteligencia, porque la inteligencia sigue siendo el poder en Cuba. ¿Por qué no fue directamente? Bueno, él fue, ustedes no sé si se acuerdan, bueno, Fidel Castro estuvo aquí en el 2006. Habló en la Facultad de Derecho. Yo escribí en La Nación, publiqué un artículo muy duro y él volvió a Cuba y se cayó en el escenario. Yo dije, esto fue gracias a mi artículo. Y desde ese día no pudo volver al poder, porque lo internaron un tiempo y después fue permanente. Y lo sucedió Raúl Castro en el poder desde más o menos 2006-2007 hasta el 2018, que ya Raúl Castro no estaba en condiciones físicas de seguir gobernando. Lo que hizo Raúl antes de dejar el poder fue justamente hacer aprobar la Constitución, que se sancionó al año siguiente, y poner en la cabeza de todos los lugares de poder a la gente que era de confianza. Ahora, eso le garantiza controlar el poder al día de hoy, pero cuando vaya pasando el tiempo, esa gente se va a tener que ir renovando, y entonces quién sabe quién va a aparecer después. Lo que la Constitución ha intentado es que todos los cargos sean más o menos rotativos y que nadie concentre demasiado poder. Por eso decía Ricardo Díaz-Canel, por ahí él se piensa que es el dictador de Cuba, pero el poder de él es muy relativo, ¿no? Veremos qué pasa, ojalá caiga, en algún momento tendrá que caer, ¿verdad? Sí. Sí, por lo que usted dice entonces, es una dictadura de partido, como era la China antes que el actual líder eliminara de a poco al partido. Es decir, todavía es una dictadura de partido. Hay posibilidades que las fracciones se enfrenten entre sí en posiciones distintas, no hay un... Eso es muy interesante porque la Unión Soviética, por ejemplo, creó sancionó una constitución que después la fue cambiando a lo largo del tiempo con una idea de que el partido tuviera el poder. Castro toma el modelo, pero en Cuba el poder era Castro. Existía el Partido Comunista tenía todo el poder porque el Partido Comunista nutría a todos los cargos importantes, pero el que tomaba las decisiones era Fidel Castro. Además, él era el presidente del Consejo de Estado, que era el órgano ejecutivo más importante. Desaparecidos Fidel y Raúl, la situación cambia, porque ahora sí uno puede decir que es una dictadura de partido. Antes era una dictadura de partido en los papeles, en la práctica era una dictadura de personas, que era Fidel Castro y Raúl Castro. Hoy es una dictadura de partido porque no hay ninguna persona que tenga tanto poder como para hacer lo que hacía Fidel Castro. El tema es si van a poder mantener. La Unión Soviética no lo pudo mantener. Y eso que tuvo dictadores como Lenin y Stalin, que fueron terribles, o Brezhnev, pero de todos modos se acabó. Y veremos qué pasa en Cuba. Cuba, como les decía, tendría que haber desaparecido como régimen si no fuera, primero por ese juego muy hábil del Foro de Sao Paulo y de empezar a hacer una especie de sanguijuela, de chupasangre que le va sacando recursos a todos los países de Latinoamérica y acumulando poder en la región, ¿no? Eso le permite. Una usina de pensamiento. Y es la usina. A ver, el Foro de Sao Paulo de algún modo creó un manual de cómo, porque ustedes ven, miren, hay un documento que yo no lo conseguí, estaba por escribir sobre ese tema, pero quiero tener el documento original, solo tengo cosas que encontré en internet, pero quiero el documento original antes de escribirlo. En el año, la reunión del Foro de Sao Paulo del 2018, cuando estaba asumiendo López Obrador en México,
partido Morena de México, que es el que lo llevó al poder, en el Foro de Sao Paulo presentó un documento de cómo convertir a México en un país comunista en los próximos 4 años. E iba desarrollando año por año cuáles eran los pasos que había que dar. Tenemos que reformar la Constitución, tenemos que anular los organismos de control, tenemos que cortar el Congreso, tenemos que tomar el Poder Judicial, y año por año qué cosas tenían que hacer. Y eso es lo que el Foro de Sao Paulo viene digamos, desarrollando desde 1990. Y los ideólogos de todo esto han sido los cubanos, que son los que más claro tienen este tema. Es decir, Ricardo, los procesos de, es decir, lo que pasó en Chile previo al gobierno de Boric, esa famosa manifestación estuvo en Santiago que destruyeron, sí, nadie sabe por qué fue, en definitiva no sabe por qué fue una manifestación, destruyeron, no reclamaron nada. Tienen algo que ver con eso, evidentemente. Por supuesto. Eso, y en Colombia también pasó lo mismo. Sí. Y en Argentina, y en todos lados. Es parte, ustedes saben, yo escribí un libro que se llama Resistencia no violenta a regímenes autoritarios, que es el antimanual, porque en realidad si ustedes pueden ver esta situación de dos modos, o leer las recomendaciones del Foro de Sao Paulo, o leer mi libro al revés, ¿no? Como si fuera un libro de los Stones que tiene un mensaje satánico. Porque en definitiva es exactamente lo mismo, y es muy lógico, ¿no? Es decir, yo, ¿qué es lo que necesito? Tomar el poder, no lo tengo, ¿cómo lo puedo tener? Bueno, si gano las elecciones ya es más fácil, porque una vez que gané las elecciones ya soy el poder ejecutivo, controlo las cajas, ya manejo la plata, controlo la violencia, las Fuerzas Armadas que dependen de mí, y entonces me puedo dedicar a anular una por una a las instituciones republicanas de control, el Congreso, el Poder Judicial, las controladurías y los ministerios, esto que decía Ricardo, ¿no? Que es peligroso decir, bueno, que no funcione oficinas como la de anticorrupción, etcétera. Voy eliminando, con esto no quiere decir que Javier lo haya para ese lado, pero digo que no es bueno y es parte del trabajo. Y en algún momento modificar la Constitución. Y al modificar la Constitución garantizarme la reelección perpetua y nada, ya está todo el poder en mis manos. En Argentina no lo lograron, en Chile tampoco lo están logrando. No, en Argentina lo lograron de casualidad. O sea, que prendan velas a Macri, porque si hubiese ganado Scioli en el 2015, este sería país peor de lo que ya es. Porque venían por todo y sí venían por todo. No es que Macri haya sido un presidente muy bueno, pero por lo menos paró esa avalancha que venía, que era imparable, ¿no? Porque venía con una inercia muy grande. Lo mismo lo de Javier ahora, es decir, gobernará bien, gobernará mal, nos gustará o no nos gustará, pero la alternativa era nefasta. Entonces yo lo voy a bancar todo. Afortunadamente no soy político, por eso puedo hablar con libertad. Creo que podrá cometer errores, pero de lo que nos salvamos era el camino hacia allí, porque además hay como un reverdecer. Piensen que la izquierda está volviendo a ganar en América Latina, ¿no? Parecía que había como un retroceso, que empezaban a perder varios países, con un fenómeno adicional que para mí es muy preocupante, que es la derecha. Los seguidores de Javier, que están embelesados con Bukele, por ejemplo, que Bukele y Maduro no tienen diferencias más que en el folclore. En el fondo son dos dictadores. Entonces, porque entusiasmarnos porque mete gente presa, en primer lugar. ¿Cómo la ponen presa? Claro, primero, claro. ¿Y con qué motivos? ¿Con qué motivos? Sí. ¿A quién? O sea, no todos los que están ahí si no, entonces tenemos que decir que Cuba es un país maravilloso porque la mitad de la población está presa. Sí. De modo que hay actitudes que a mí no me gustan. Y es la diferencia entre,
y esto tiene mucho que ver con este libro y con Fidel Castro, el amor al líder, como había en Cuba, Fidel, la gente lo amaba. O sea, nadie quería ser comunista, pero de pronto dijo, somos comunistas y todos. En su primer momento. En su primer momento. En su primer momento la gente lo tenía idealizado porque había engañado a todo el mundo. Él había creado una imagen que no era verdadera, pero eso hizo que la gente lo veía como el tipo que nos salvó de la dictadura, que se jugó la vida peleando en la Sierra Maestra, que no quiere nada, que está en contra de la corrupción, de los políticos corruptos. En definitiva, Batista era un juego de niños para hacer un favor. Obviamente, y le están pagando. El punto es que era el culto a la personalidad. Y para mí no hay nada peor ni más peligroso que el culto a la personalidad. Como decía, disculpame, a vos te lo debo haber dicho varias veces también, Armando Rivas, que decía, yo me fui de Cuba por los cubanos, no por los chilenos. Exactamente. Yo me acuerdo que en el 2003, cuando habló Fidel Castro, uno tenía que estar, bueno, yo lo estuve viendo por televisión todo el tiempo porque era como un hito cultural que había que... Sí. Escucharlo para aprender. Exacto. Ahora, si uno no estaba firme en las convicciones, era un encantador de serpiente. De Fidel Castro en el discurso del 2003. 2006 acá. No, el 2003 fue cuando asumió Kirchner. 2006. Y en el 2006 estuvo en la Facultad de Derecho, que cortaron Fidel Alcorta, tuvo un circo. No, pero ese no fue en la facultad, no fue en la... 2003 fue la Facultad de Derecho, para mí. 2003 fue la Facultad de Derecho. Fue la Facultad de Derecho. Me acuerdo que Página 12 transcribió el discurso completo de él que duró horas. Me acuerdo que había gente que decía, la única persona que no afortunadamente. Después estuvo Mar del Plata con la... Afortunadamente había papel en esa época. Fidel Castro, de hecho, sí, bueno, él empezaba a hablar y nunca nadie sabía cuándo terminaba, ¿no? Era discursos. Muy bien. 10 horas, exacto. Bueno, y ahí hay algo curioso, ¿no? Vinculado con el culto a la personalidad. Me hacía acordar algo que decía Ricardo de los soviéticos. Parte de ese culto a la personalidad era que Fidel sabía todo y decidía todo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía un contacto en La Habana, que era un secretario de Cultura de uno de los municipios de La Habana, que me conseguía los volúmenes descartados de los discursos de Fidel. ¿Qué quiere decir esto? Fidel hablaba, entonces a fin de año se publicaba un volumen de los discursos de Fidel de 1963. Y decía en un discurso, el año que viene vamos a tener una producción de azúcar de 23 toneladas, 23.000 toneladas, o 23 millones de toneladas. Y resulta que al año siguiente tuvieron 10 millones de toneladas. Entonces, ¿qué hacían? Le corregían el discurso, sacaban de circulación los discursos que ya estaban circulando entre todos lados y los reemplazaban por el nuevo volumen para que la gente supiera, mire, dijo hace un año que iba a haber 15 millones y hay 15 millones. Eso parece 1984. Era de 1984. Claro. Y el punto es que la gente pensaba que Fidel estaba detrás de cualquier invento, de cualquier cosa que pasara en Cuba. A mí esas cosas me aterran, el pensar en el personalismo, ¿no? Por eso, por ahí el discurso del presidente cuando asumió, hubo dos cosas que no me cayeron demasiado bien. Una, que no le hablara al Congreso. Digo, el Congreso es un poder del Estado tan legítimo como él, que fue elegido por la gente y al igual que él, y además él necesita aprobar leyes, a menos que él piense que va a gobernar por decreto o que va a cerrar el Congreso, en realidad va a necesitar al Congreso. Entonces, que el primer día que asumís en un país donde tradicionalmente todos los presidentes le hablaron al Congreso. La excusa era que eso sucedía en Estados Unidos. Bueno, pero que en base a que sea candidato en Estados Unidos. Y la otra, que su discurso a la gente me gustó, pero yo le hubiera agregado, lo dijo Ricardo recién, un último párrafo que dijera, bueno, mañana voy a instruir a todos los abogados del Estado para que
preparen las denuncias penales y las demandas civiles contra todos los responsables de esta situación. Porque si no estás en la misma que Macri. Estás avalando un delito. O sea, la única diferencia entre Macri y Javier es que Macri ni siquiera se animó a decir que estaba todo mal, trató de pasarlo. Él lo dijo, pero después de vuelta a la página. Y entonces es lo mismo que nada. Y es muy peligroso porque son como los bolcheviques. O sea, no es que estás hablando con personas que perdieron la elección y se fueron a su casa. De modo que hay que ser un poco más firme. Si no, vas a terminar como mañana. En un rato tengo que hablar con una televisión de Ecuador que están pensando qué va a pasar en Argentina mañana, si se van a matar, qué es esto del protocolo antipiquetes. Vos lo ves así, como dice que mañana es algo organizado por ese sector. Los piquetes en Argentina siempre fueron organizados por alguien, nada espontáneo. Eso ni que hablar. Por ese sector, digamos, golpista revolucionario, una cosa así. Es que si no, no se entiende, porque ¿cuál es el motivo que a una semana asumido un gobierno se quieran destruir el país? Pero ellos todos los 20 de diciembre están igual. Bueno, está bien, pero en realidad, nuevamente, me parece muy bien. Ustedes saben, los derechos constitucionales hay que interpretarlos de un modo que se puedan ejercer todos, no unos sentencias de otros. Eso es el ABC, y lo ha dicho la Corte Suprema nuestra de Estados Unidos a lo de Victoria. Y la Corte de Estados Unidos ya desde hace un siglo que tiene dicho, mire, la protesta está muy bien, es muy legítima, pero usted no puede interrumpirle el paso a la gente para hacer una protesta, porque el otro tiene el mismo derecho legítimo de andar por la calle, y mucho menos romper vidrieras y romper calles y todo. ¿Las seguridades están depreciadas, las que están cerca de donde pasa, como no se puede escuchar? Seguro. Los que están con el local abierto, le invaden el local, le piden ir al baño. No, por eso lo cierran. Es que bueno, frente a eso uno tiene dos alternativas. Lo que pasó en los últimos 20 años, que es aguantársela, o empezar a aplicar la ley. Yo creo que el fundamento teórico a todo esto se lo dio Carrió, Milita, cuando dijo que la protesta no se puede judicializar. Y entonces esa interpretación es tan laxa que puede que... Es que nadie judicializa la protesta, uno judicializa el delito. Bueno, pero ella lo que quiso significar que... Bueno, Carrió puede decir lo que quiera porque es impresentable. Y además nunca se hizo cargo de... Ya se fue de Argentina. Las Naciones Unidas tiene un relator que es negro, que es para la protesta. Ahora, yo estoy escuchando que cuando habló Cristina hace poco tiempo, que dijo la ley que está en Infobae, y como bien, decía, uno puede quitarle el derecho al otro, yo lo tengo. O sea que estaba bien, porque realmente la gente no puede llegar al médico, a uno no le bajan el alquiler porque durante día por medio tiene cerrado. Pero nadie dice nada porque tampoco hay ideas demasiado brillantes en ningún lado. Y cuando se habla de democracia, yo hablo de cleptocracia, porque cuando los organismos de control no funcionan, es una cleptocracia. Seguro, y por eso me parece perfecto que se empiecen a poner reglas y que se aplique la ley. El Código Penal considera un delito cortar calles y lo hace desde 1923, ya hace un siglo. Sin embargo, no se aplica. Yo creo que esto es como para ver hasta dónde reacciona el gobierno. Así como Alfonsín tuvo a los cara pintada, que se decía que bueno, si la democracia no funcionaba, bueno, el éxito de Alfonsín fue iniciar 40 años ininterrumpidos. Yo creo que ahora hay que hacer otro quiebre, claro, exactamente. Seguro, y yo creo que nuevamente, si uno dice algo, después tiene que cumplirlo. Claro. Porque si no es lo peor que puede pasar. O sea, yo quisiera mañana, a ver, la gente dice, no, se van a meter preso, no van a meter preso a nadie. A lo sumo, si hay alguien violento, se lo van a llevar a la comisaría y lo van a largar a las horas. El tema es que le un plan.
Claro. Porque si lo dijeron, que lo hagan. Porque sí, si que no lo lo cortan, lo llegan a cobran. hacer, Chao. se acabó el gobierno. Fueron muy contundentes. El problema es si hay un muerto. ¿Cómo? El problema es mañana si hay un muerto. ¿A quién van a culpar? Exactamente. ¿Okay? Es lo que ellos vienen a buscar. Ellos van a buscar un muerto. Exactamente. Y bueno, yo ahí creo que Bullrich tiene bastante experiencia en esto como para tratar de evitarlo. Vamos a ver qué pasa. Hoy dijo que Si no lo matan ellos. la gente que viajaba en tren tenía que tener paciencia mañana porque iban a revisar uno por uno en las terminales. Sí. Y en otros países. Yo creo que no lo tenía que haber dicho. Lo que digo No, es es Sí, punto pero no lo tenía que haber dicho, lo tenía que hacer. tenían miedo Sí. de quedarse sin Fidel. Sí. Yo conocí una chica, por ejemplo, que me decía que ella estaba en contra de Fidel. Dice, cuando me enteré que murió, lloraba a mares. Y Eila Molina habló una vez en el Colegio de Abogados y dijo que se produce a la gente daño antropológico. O sea que no hay una capacidad, hay una gran resignación. Ahora, al mismo tiempo, la gente que se ha ido a formar en la universidad, yo conozco, tengo amigos que han ido a la Universidad Patrick Lumumba, Yo también. en el sudeste asiático todos los días que hablan español en Cuba. ¿Cuántos años estuviste en Cuba? 5 años. 5 años para aprender, salvo una novia, pero entonces hay una gran, hay, digamos, como exportación de doctrina. Por supuesto. Y bueno, a eso se ha dedicado el régimen cubano. O sea, Cuba destruyó su aparato económico, porque ni azúcar tiene. Pero el producto de exportación cubano es el espionaje y la preparación de gente. Si se hace una consulta popular seria, yo por lo que yo apuntaba, saca el 5%. El 5%. Sí, por lo menos yo le diría, en los 90, yo después tuve un problema en Cuba, no puedo volver, pero en los 90, y yo vivía en casas de familia, y la gente, todos eran anti. Y Castro estaba en el tope de su poder. Pero ahí hay varias cosas. Por un lado tienen el síndrome de Estocolmo, ¿no? que existe. Cuando uno depende demasiado tiempo de su captor, le empieza a tomar cariño, o por lo menos lo empieza a ver como el salvador y el que lo puede ayudar. Y cuando ya no lo tiene, de pronto se siente mal. Pero eso es producto de la esclavitud, en buena medida. Y obviamente el actual presidente no tiene ningún carisma, y él mismo creo, el actual presidente me hace acordar mucho a Alberto Fernández, ¿no? Un tipo intrascendente que pero Maduro también, porque es un gobierno militar. Maduro es un títere. Pero sí, Es un gobierno militar. Pero digamos que Maduro, por lo menos, uno ve una foto de Maduro y sabe que es Maduro, uno ve una foto de Díaz-Canel y